Cuando tenemos variedades aleatorias continuas, no tiene sentido hablar de la función de probabilidad puntual, porque de hecho en cualquier punto la probabilidad puntual es cero. La probabilidad de que x tome un cierto valor es cero independientemente de cuál sea ese valor. De hecho, en ese caso el rango sería vacío, digamos, no hay un conjunto de puntos con probabilidad positiva. En las continuas, de hecho, toda la probabilidad se acumula de a intervalos, se acumula en forma continua. Vos en ningún punto, y cuesta a veces hacerse la idea, digamos, pero en ningún punto tenés una probabilidad positiva, pero sí hay, no en cualquier intervalo, porque puede haber intervalos que también tengan probabilidad cero, pero es en los intervalos en los que se acumula la probabilidad. ¿Sí? Y la herramienta que sirve en esos casos es una herramienta donde en vez de sumar probabilidades vamos a integrarla, ¿sí? Para obtener áreas. La mejor manera tal vez de compararlo es precisamente con la idea de área. Cuando uno tiene una función, el área abajo de cada punto, como es una función positiva, ¿no? Que está arriba del eje X, el área abajo de cada punto es 0, y sin embargo cuando uno toma todo un intervalo, a lo largo de todos los puntos, el área se acumula un área. ¿Sí? Si bien cada feta, digamos, de esa área tiene área 0, cuando uno la desplaza sí se acumula un área. Entonces, esa es por ahí la analogía más fácil de entender de cómo esas probabilidades 0 en cada punto se pueden acumular, solo que no se acumulan como una suma, sino como una integral, ¿sí? como un área. Y la herramienta correspondiente acá va a ser la función de densidad, o función de densidad de probabilidad. Entonces, vamos a definir bien qué es una función de densidad porque la vamos a usar muchísimo, la vamos a usar todo el tiempo y tiene que estar bien claro de qué estamos hablando. Nosotros hasta ahora teníamos definida la función de distribución, que es algo que existe para cualquier variable aleatoria, sea o no sea continua. Si es continua, vamos a pensar en la posibilidad de que haya una función que nos permita hacer esta cuenta para obtener la función de distribución. Es decir, yo tengo la función de distribución. Si existe otra función, que la vamos a llamar f minúscula, en vez de f mayúscula, que definida también en todos los reales y que toma valores positivos o cero, no negativos, pero acá, como esto no va a representar probabilidades, a diferencia de la función de probabilidad puntual, no hace falta que sean valores menores a 1, y de hecho puede pasar que los valores tengan que ser mayores que 1. Acá eso representa otra cosa que en algún momento lo vamos a ir charlando, que significa esto de la densidad de probabilidad, pero no es lo mismo, no representa probabilidades. Si al integrar esa función desde menos infinito, después vamos a ver bien cómo se integra con desde menos infinito, más infinito, ese tipo de cosas, pero después vamos a ver un ejemplo. Pero digamos, si al integrar esa función desde menos infinito hasta un cierto número, eso me da la función de distribución evaluada en ese número. Es decir, si integro desde menos infinito hasta 3, me tiene que dar la función de distribución evaluada en 3. Que dicho sea de paso, ¿qué representa eso? Entonces, bueno, si es la función de distribución evaluada en un valor en t, esto tiene que ser la probabilidad de que x sea menor o igual a t. ¿Sí? Si al evaluar desde menos infinito hasta ese número, para cualquier número, obtengo la función de distribución evaluada en t, o sea, obtengo la probabilidad de que x sea menor o igual a t, vamos a decir que esa función es una densidad, o una densidad de probabilidad, o una función de densidad para x. Y quiero remarcar esto de una densidad, porque vamos a ver que si hay densidad, que puede no haberla, si hay una densidad, en realidad también existen otras. O sea, la densidad en realidad no es única, ¿sí? Es casi única en cierto sentido, pero uno puede encontrar muchas densidades y después les voy a contar cómo es que, dada una densidad, uno puede encontrar otra diferente, ¿sí? Tiene que ver precisamente con propiedades de la integral y con esto de que en cada punto la probabilidad es cero, entonces lo que uno le haga en un punto a la densidad no es realmente importante. Lo importante es el conjunto, ¿sí? o la generalidad de la función. También quiero aclarar esto de que si existe, ¿sí? Si existe una densidad, y en ese caso en realidad no va a existir una, sino van a existir muchas, si existe una densidad, vamos a decir que la variable aleatoria es absolutamente continua. ¿Sí? No todas las variables aleatorias continuas tienen densidad. Existen distribuciones continuas lo suficientemente raras, ¿sí? con lo
suficientemente complicadas como para no tener densidad. Esto tiene que ver con justamente algunas propiedades de las integrales, con funciones que son continuas, pero no son, perdón, que, no, que sí son integrales, son continuas, pero cuando las integro no logro acumular áreas. Es difícil de entender, pero básicamente tiene que ver con el hecho de que las funciones continuas son pueden ser mucho más raras de lo que uno se imagina. Uno piensa en funciones continuas como, qué sé yo, una parábola, una exponencial, cosas muy suaves, cosas con muy buenas propiedades, pero en realidad no es que continuo no significa algo que uno puede dibujar sin levantar el lápiz. Continuo significa que en cada punto el límite y el valor de la función coinciden. Y existen funciones muy raras. Si quieren, busquen los gráficos. En Wikipedia existe lo que se llama la función de Cantor, o escalera del demonio también le dicen. ¿Sí? Devil's Staircase. Cantor es el fundador de la teoría de conjuntos. También la función de Weierstrass, que es una función que es como una curva fractal que en realidad en todas partes tiene picos, entonces es continuo en todos los puntos, pero no es derivable en ningún punto, lo cual es bastante raro si uno la mira. Búsquenlas y pueden ver algunos ejemplos de eso. La función de Cantor en particular es una función que, si uno la define adecuadamente, podría ser una función de distribución, tiene las propiedades para ser una función de distribución, y además es continua, con lo cual es una distribución continua. Y sin embargo no tiene densidad. ¿Sí? Por la manera en la que acumula, es imposible encontrar una densidad. Es poco intuitivo, es difícil de entenderlo, pero resulta ser que la realidad no tiene densidad. ¿Sí? Es un ejemplo de lo que se llama una distribución totalmente singular. Y de alguna manera, entonces, las variables aleatorias continuas pueden ser singulares, pueden tener densidad y ser absolutamente continuas, que sería como el caso opuesto, pueden ser una mezcla de las dos, ¿sí? Por eso la clasificación es bastante complicada, pero de vuelta, las que realmente nos van a interesar y van a tener utilidad, digamos, en la materia, son las discretas y las absolutamente continuas. Yo en general no voy a decir absolutamente continua todo el tiempo, primero porque es muy largo, ¿sí? Pero sepan que continua no necesariamente quiere decir que hay una densidad. Ahora, si yo digo, sea la variable x una variable continua con tal densidad, entonces al decir que tiene densidad ya estoy diciendo que es absolutamente continuo. No hace falta aclararlo. A veces sí voy a decir absolutamente continua, pero digo, si no lo digo que tiene una densidad, estoy diciendo lo mismo. Entonces la cuestión es, ¿y para qué me sirve la densidad? ¿Sí? Supongamos que existe, que pasa esto. ¿Para qué me sirve? Bueno, por ejemplo, si yo no tengo la distribución pero tengo la densidad, ya veo que puedo encontrar la función de distribución. ¿Sí? Puedo calcular entonces probabilidades de la forma x menor o igual a t. ¿Me permitirá calcular otras probabilidades, como hicimos con la función de probabilidad puntual? Sí. Si yo quiero la probabilidad de que a x le pase algo, lo que tengo que hacer en la densidad, en vez de integrarla desde menos infinito hasta cierto número, la tengo que integrar directamente sobre ese conjunto. Para que quede más claro, por ejemplo, si ese algo es el intervalo que va de 2 a 5, ¿sí? El intervalo cerrado, probabilidad de x entre 2 y 5, la puedo calcular esa probabilidad simplemente integrando la función de densidad entre 2 y 5. Hago esa integral, esa integral definida de un número, ese número va a representar esa probabilidad. Una pregunta, ¿qué pasaría si quiero la probabilidad de que x sea estrictamente mayor a 2 y estrictamente menor a 5? O en un lugar estricto y en otro no. Digo, ¿cómo hago para integrar en esos casos? Bueno, en realidad se hace igual. ¿Por qué? Bueno, porque esto, si esta integral me da la probabilidad de que x esté entre 2 y 5, esta probabilidad en realidad es la misma probabilidad, pero a la que le tengo que sacar la probabilidad de que x sea 2 y la probabilidad de que x sea 5. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2 y cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? Piensen un segundo, paren el video, se contestan ustedes y les digo, es 0. ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria continua. La probabilidad de que x valga un número preciso es 0. Con lo cual, esta probabilidad son todas lo mismo. Cuando uno trabaja con variables continuas, en general no se tiene que preocupar por si es menor, igual, menor, mayor. O sea, el igual y el estricto son intercambiables a la hora de las cuentas. Cuando la variable es discreta o no es continua, cuando hay puntos con probabilidad positiva, sí hay que tener ese cuidado. Una última propiedad, ya que estamos, para ver que conocer la densidad es equivalente a conocer la distribución.
Si conozco la densidad, entonces puedo encontrar la distribución integrando. Y si tengo la función de distribución, ¿cómo haré para encontrar la función de densidad? Piénsenlo un segundo, pero si para ir de acá para allá tengo que integrar, para ir de acá para allá, ¿qué tendré que hacer? Tengo que derivar. ¿Sí? O sea que la otra propiedad que podemos mencionar es que derivando una función de distribución, si es derivable, derivando, y si es absolutamente continua, derivando obtengo una densidad. O sea que si f de x, o sea, si x es absolutamente continua, la derivada de la función de distribución me da la densidad. Y lo pongo entre comillas porque tiene alguna ambigüedad de esto. Puede ser que la función no sea derivable en algunos puntos. Ahora con el ejemplo va a quedar más claro. Pero en algún punto puede no ser derivable y ya veremos cómo para definir en esos puntos donde no es derivable. ¿Sí? Pero vamos a ver un ejemplo donde aplicamos todas estas ideas. Vamos a ver un ejemplo entonces de una función de densidad y cómo se usaría y cómo se dan todas estas relaciones que dijimos que tiene con la función de distribución. Yo acá les pongo un ejemplo. ¿Sí? Estamos diciendo x es una variable aleatoria continua con densidad esta función. Fíjense que, de vuelta, al decir es continua con tal densidad, estoy diciendo que tiene densidad y por lo tanto es absolutamente continuo. O sea, no hace falta que aclare que es absolutamente continuo. Una pregunta posible es, de vuelta, así como en su momento yo les tiré una función y yo les dije, créanme que esto es una función de distribución, yo sé que es una función de distribución, ¿cómo sé que esta es una función de densidad? Bueno, por empezar dijimos que tenía que ser una función definida sobre todos los números reales. Esta, si se fijan, está definida entre menos 1 y 0 de determinada manera. Esto no tiene ningún problema de definición, es una función lineal, de hecho. Entre 0 y 2 está definida como un cuarto, es una constante. Y acá me faltó ponerlo, vale 0, normalmente vamos a poner, yo voy a poner así, si no. ¿Sí? O se pone en otro caso, o CC, que significa cualquier otro caso. Básicamente es 0 en todos los lugares que no sean estos. ¿Sí? O sea que va a estar bien definida en todos los reales porque donde no le esté considerando acá es 0. Aquí es un gráfico de la función. Una vez más falta esta aclaración en el gráfico de en 0. ¿Cuánto vale? ¿Un cuarto o 1? Que eso se marcaría con, de vuelta, bollitos. De hecho acá tendría que poner en algún lado, tendría que sacar el 0. Podría acá poner que en 0 vale un cuarto o que en 0 no valga un cuarto, sino que valga lo que vale esta función, que sería 1, porque 0 más 1 es 1. Y la realidad es, bueno, no importa. Ahora vamos a hablar bien de por qué, pero básicamente piensen que lo que vamos a hacer con esta función es integrarla. Para calcular probabilidades, para buscar la función de distribución, para calcular momentos después cuando hablemos de la esperanza, de la varianza, que vamos a definir qué significan esas cosas, vamos a querer integrarla. Y cambiarle el valor en un punto a una función, primero, no afecta el hecho de que sea integrable. Si era integrable antes, va a seguir siendo integrable. Y si le cambio el valor en un punto, esa integral va a seguir dando lo mismo. No es nada obvio porque en realidad, para eso hay que pensar en la definición de integral, que no es tan simple. ¿Sí? Ustedes en general tienen seguramente un conocimiento más operativo del integral que teórico. Por ahí no tan basado en cómo se define, que se define en realidad como el límite de una suma, lo que se llama una suma de Riemann, sino que saben hacerlo usando la regla de Barrow, o hay que buscar la antiderivada de una función y aplicar la regla de Barrow. Pero la realidad es que uno puede probar usando la definición que si yo tomo esta función definida así, que en un cuarto vale, que en 0 vale un cuarto, porque me lo está diciendo esta parte. O tomo esta otra función, que en 0 en vez de valer un cuarto vale lo que dice acá, o sea, 0 más 1, 1. Esas dos funciones, en cualquier intervalo que yo las integre, van a dar lo mismo. Y si hago otras operaciones que son las que podemos hacer, va a seguir dando lo mismo. Es decir que no importa en 0 si vale un cuarto o vale 1. A la hora de usar, a los efectos de cómo se usan las funciones de densidad, que es integrándolas, no afecta a los resultados. Y por eso es que en realidad, cualquiera de las dos, si una es una función de densidad, la otra también va a ser una función de densidad, porque esas integrales son precisamente las que nos van a dar la función de distribución. O sea que independientemente de cuál de esas funciones parta,
puede tener la misma función de distribución. Y les digo más, si a mí se me ocurriera, porque estoy muy aburrido por la cuarentena, por ejemplo, decir, bueno, pero definamos además que si x es igual a pi, ¿sí? Que no está en ninguno de estos intervalos porque es 3,14, que en ese caso la función valga e, o sea 2,718, si el número de x es positivo. O sea que sería algo así como decir que por acá hay un hueco y en realidad la función estaba por acá. Bueno, si tomo esa nueva función, sigue siendo una función de densidad para la misma variable aleatoria. Las integrales siguen dando lo mismo. Me podría poner súper creativo y hacer que en 7,95 valga lo con 5,97, que es el mismo número leído al revés. No sé, o 59,7. Podría hacer cualquier cosa, básicamente darle cualquier valor en cualquier punto. Y si lo hago en un punto, en dos, en tres, o incluso en lo que se llama una cantidad infinita pero numerable de puntos, el valor de las integrales no va a cambiar y va a seguir siendo una función de densidad. Entonces, van a ver que voy a ser mucho menos preciso en el tema de los menores iguales, menores y de marcar en el gráfico esos bollos y esos huecos cuando trabajemos con funciones de densidad, porque en el fondo no importa. En el fondo no afectan los resultados. Y eso va a tener incluso consecuencias a la hora de cómo hacemos las cuentas y todo, nos va a dejar cierto margen de maniobra, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es importante, y por eso yo siempre trato de hablar de que esta es una densidad para X y no la densidad, porque la densidad implicaría, estaría sugiriendo unicidad y no es el caso, no hay una densidad. ¿Sí? Hay muchas densidades, hay infinitas de hecho. Obviamente, si tengo que elegir trabajar, ¿qué voy a trabajar? ¿Con esta o con la que había escrito inicialmente? Y la verdad que, por no decir algo un poco más vulgar, es bastante innecesario e inútil definir la que en pi valga e, pero lo puedo usar si no cambia en nada. Obviamente no voy a hacer eso. Obviamente voy a trabajar con densidades definidas de la manera lo más natural posible. Así que vamos a poner que x más 1, por ejemplo así, que en 0 valga 1, pero el límite por izquierda sea un cuarto. Ni lo voy a marcar en el gráfico porque, insisto, en este caso no me importa. Si fuera una función de distribución sí es importante y además sabemos que siempre tiene que ser continua por derecha. Obviamente este hueco ya no está. Vamos a trabajar con esta función. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, primero, ¿cómo me doy cuenta que es una función de densidad? Bueno, además de que está definida para todos los reales y para cada real me da un número positivo, o cero, o sea, un número no negativo, es fácil ver, y ahora hacemos la cuenta, pero también es fácil de verlo gráficamente, que la integral de f desde menos infinito hasta más infinito, es decir, sobre todo los reales, que sería algo así si me creyeron la propiedad anterior como calcular la probabilidad de que x caiga entre menos infinito y más infinito, que obviamente es todo el espacio muestral. Calcular esa probabilidad que obviamente si es la probabilidad de todo el espacio muestral tiene que dar 1. Primer axioma de Kolmogorov. O sea, esto es una consecuencia del primer axioma de Kolmogorov. Esa probabilidad tiene que dar 1. ¿Por qué digo que se ve gráficamente? Porque esto viene dado por, como la función es no negativa, viene dado por el área bajo la curva. El área entre la curva y el eje X. Obviamente todos los tramos en los que la función vale 0 no agregan nada a esa área, pero los tramos en los que la función es positiva sí, y de hecho el área viene dada por la suma de las áreas de este triángulo y de este rectángulo. ¿Sí? Cuando la función tiene una discontinuidad, eso no la hace, una discontinuidad hace un salto, eso no deja de, no hace que deje de ser integrable, simplemente uno tendría que pensar como que está cerrado con una línea vertical y nada más. Eso, insisto, se puede probar si uno va a la definición de integral, ¿sí? Me lo tienen que creer, pero si uno va a la definición de integral, que digo, como digo, tiene que ver con un proceso de límite de sumas de Riemann, en ese caso termina pasando eso. ¿Y por qué digo que esa área es 1? Bueno, tengo un rectángulo de base 2 y altura que era un cuarto, acá se borró un poco, pero recuerden que este número de acá es el 1/4, así que el área del rectángulo es 2 por 1/4 medio, base por altura. Y el área del triángulo es base, que es 1, por altura, que es 1 también, está en otra escala, obviamente, el eje vertical, dividido 2, entonces es 1 por 1 dividido 2, base por altura sobre 2, eso me da que esta área también es un medio. Ahora vamos a hacer la cuenta con la integral y vamos a ver que también da un medio, así de paso repasamos cómo usar estas funciones por partes para calcular integrales, pero ya acá en el gráfico se ve que el área efectivamente es 1.
¿Cómo hacemos para calcular la integral? Bueno, hagámosla. Yo quiero integrar desde menos infinito hasta más infinito la función esta. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, uno podría agarrar esto, este choclo de acá, y ponerlo ahí. Integral de este choclo. Pero ¿cómo se hace esa cuenta? Bueno, el truco ahí es cortar el intervalo de integración de forma adecuada. Acuérdense que si yo quería integrar entre 5 y 8, también podría integrar entre 5 y 6 y entre 6 y 8 y sumar los resultados. Es una propiedad básica del integral. Entonces, yo podría cortar en donde se me ocurra. Pero para hacerlo, para que me sirva, lo útil va a ser justamente cortar en los puntos donde cambia la definición de la función. En este caso sería menos 1, que pasa de ser 0 a ser 1, a ser esta recta creciente. En 0, que pasa de ser esa recta creciente a esta recta constante. Y en 2, que pasa a ser de vuelta esa función constante igual a 0. O sea que tengo en realidad 4 intervalos en los que tengo que cortar. Yo a esta integral la voy a escribir como la integral de la misma función f, pero entre menos infinito y menos 1, más la integral entre menos 1 y 0, de la misma función, más la integral entre 0 y 2, de la misma función, más la integral entre 2 y más infinito, de la misma función. Piénsenlo un minuto si tienen alguna duda, pero esto sería un poco la idea. ¿Podría cortarla más? ¿Podría cortar en 1 también y agregar otro término más? Sí, pasa que no me sirve para nada en este caso porque en 1 la definición de la función no cambia, si tiene la misma fórmula. Pero entonces yo sí ahora puedo, por ejemplo, decir, cuando integro entre menos 1 y 0, ¿cuánto vale f? Bueno, ahí sí, entre menos 1 y 0 siempre es x más 1, o sea que yo ahora sí puedo, en este lugar, en vez de poner f de x, poner x más 1. Acá no podía poner x más 1, porque esa definición como x más 1 solo valía en el intervalo menos 1, 0, no en, no en toda la recta real, en todo el intervalo que va de menos infinito a más infinito. Entonces, acá sí puedo poner x más 1, de la misma manera que acá puedo poner 0, acá entre 0 y 2 puedo poner un cuarto, y acá entre 2 y más infinito puedo poner 0. ¿Alguien tiene alguna duda con eso o algún planteo? Me gustaría que lo piensen un minuto a ver si se les ocurre algo para discutir. ¿Sí? Yo lo voy a decir, obviamente, si quieren pueden pasar el video, pero lo que alguien podría plantearme acá es, oh, bueno, pará, pero entre menos infinito y menos 1 es 0 hasta antes del menos 1. Bueno, perdón, no, ahí es continuo, así que ahí les diría, no, en menos 1 también es 0 porque es continuo. Ah, listo, está bien, ahí no hay ningún problema. Y alguien podría decirme, pará, y entre 0 y 2, ¿qué pasa? Porque vos me estás diciendo que es un cuarto, pero en 0 no vale un cuarto. En el intervalo 0 abierto a 2 es un cuarto, ¿sí? Pero en 0 no vale un cuarto la función, vale 1 de hecho, vale 0 más 1. Bueno, ahí ¿cuál es la explicación? De vuelta, si me creyeron todo lo que dije antes, lo que pasa en este caso es que tengo que, si bien en 0 solamente me salgo de esta recta que es un cuarto, después en todo el intervalo sigue la función vale un cuarto, y ese único punto no me cambia el integral, y es fácil de ver si uno lo entiende como que el integral es, digamos, representa en el fondo un área, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué es lo que me está agregando que en vez de ser un cuarto sea 1, el valor de la función es 0? Bueno, al área de este rectángulo le está agregando esta área. Exactamente el área de ese segmento. Que obviamente ese segmento marcado con marcador tiene un área, pero ese segmento en términos como objeto más geométrico no tiene un área porque no tiene espesor. ¿Sí? Si bien mide de largo, de altura mide 3/4, no tiene espesor y por lo tanto no tiene área. Con lo cual ese segmento que me está faltando contar acá no me va a cambiar el valor de la integral. O sea que yo puedo no tener en cuenta eso y decir, bueno, nada, entre 0 y 2 es un cuarto. El 0 no es un cuarto, pero en un solo punto no me afecta. Y si de repente en 0,7 tomar otro valor, tampoco me afectaría. Y si en 0,9 además tomar otro valor, tampoco me afectaría. Sí me afectaría si ese un cuarto dejara de ser el valor que toma la función en todo un intervalo. Ahí sí, obviamente, eso me va a acumular o desacumular una cierta área y va a hacer que el integral cambie. O sea que puedo no andar fijando muy bien qué pasa en los bordes. O sea, yo acá puedo poner el 0 independientemente de que en 2 no vale 0, y acá puedo poner un cuarto independientemente de que 0 no vale un cuarto.
¿Se entiende? Así que todo eso lo podemos, de ahora en más, lo vamos a hacer sin pensar demasiado. Acá hay otra cosa que aparece de una, que es la siguiente. Acá me queda la integral entre menos infinito y menos 1 de 0. O sea que les pregunto, ¿cuánto va de esta integral? No me van a poder contestar, pero pueden pensarlo un minuto. Y la respuesta es que esta integral va a dar 0. La integral de 0 de cualquier función que sea 0 sobre cualquier intervalo da 0 y de hecho geométricamente tiene sentido, que es un área que no tiene altura. Así que esa integral va a dar 0 y esta integral también va a dar 0. Por eso, cuando trabajemos con densidades, vamos a ver que normalmente nos vamos a acotar en el intervalo donde la densidad no vale 0. ¿Sí? Que en este caso es el intervalo menos 1, 2. ¿Sí? Este intervalo menos 1, 2 lo vamos a tomar siempre cerrado. ¿Sí? Aunque en el menos 1 sí vale 0, pero no importa. Vamos a hablar del intervalo cerrado más chico, donde la función no vale 0, o el conjunto cerrado más chico, donde la función no vale 0. Es el único que importa en el fondo a la hora de hacer las cuentas. Y por eso muchas veces, si en las definiciones de como que la densidad tiene que integrar 1, cuando definamos la esperanza va a ser una definición también que va de una integral que va de menos infinito a más infinito. Como todos, más allá de que todas esas definiciones, en principio las vamos a dar con integrales entre menos infinito y más infinito, a la larga, a la hora de aplicarlas a una densidad en particular, siempre las vamos a terminar achicando al intervalo donde la densidad no vale 0, que es lo que se llama el soporte de la densidad. ¿Sí? En este caso el soporte es el intervalo menos 1, 2. Por eso si yo quisiera, en este caso de entrada, ya podría omitir este tramo y este tramo. O sea, la integral directamente la haría entre menos 1 y 2 sin pensarlo tanto. Pero bueno, como es la primera vez, quería escribirlo, separar bien y ver que en el fondo todos esos pedazos donde la densidad vale 0 no importan. ¿Sí? Así que en realidad lo único que me va a quedar es hacer la integral desde menos 1 hasta 0 de esta función que en menos 1, 0 vale x más 1. Más la integral entre 0 y 2 de la función que en el intervalo 0, 2 vale un cuarto, bueno, salvo lo del 0 que no importa. Y ahora sí, ¿cómo calculo las integrales? Buscando primitivos, buscando antiderivados, buscando una función que al derivarla me dé la que tengo, y entonces después uso la regla de Barrow. Para x más 1, una primitiva es x al cuadrado sobre 2 más x. Si tienen alguna duda con integración por partes, sobre todo que en algún momento la vamos a usar, sustituciones y esas cosas, sustitución también la vamos a usar. Si tienen dudas de esas cosas, pónganse ya a repasar porque es importante que esto lo tengan claro. Y ahora que vamos a hacer, vamos a evaluar entre 0 y menos 1. Y la integral de un cuarto va a ser un cuarto x, la primitiva, y también lo vamos a evaluar entre 0 y 2. Y ahora es cuestión de reemplazar. En 0 da 0. En menos 1 da un medio menos 1, que es menos un medio, así que esto es 0 menos menos un medio. Y esto le tengo que sumar el otro tramo, que es un cuarto por 2 es un medio, menos eso evaluado en 0, que es 0. Así que este termina dando un medio, este termina dando un medio, y la integral termina dando 1, como queríamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo usamos esto para calcular una probabilidad también. Dijimos, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular la probabilidad de que x esté entre menos 1 abierto y 1? ¿Sí? La probabilidad de que x sea entre menos 1 y 1. Primero, ¿me importa que acá la desigualdad sea no estricta y acá sea estricta? No, si a esta altura ya lo dije varias veces, por ser continua no importa. Si le pongo el igual, si se lo saco acá, tiene que dar exactamente lo mismo la probabilidad porque esos puntos no agregan probabilidad. No suman nada. La probabilidad por sí solo, lo que suma es la acumulación sobre todo un intervalo. Y aplicando la probabilidad, ¿cómo se busca eso? Bueno, usando la densidad es integrar entre menos 1 y 1 la función de densidad. Y si se fijan, ¿qué pongo acá? Piensen un minuto. Que tengo el mismo problema que antes, ¿no? O sea, entre menos 1 y 1 no es siempre lo mismo. Sí es la misma función, pero la definición, la formulita que uso difiere, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? De menos 1 a 1 voy a cortar en 0, que es donde cambia la definición. Entonces esto me va a dar la integral entre menos 1 y 0 de la densidad
más la integral entre 0 y 1 de la densidad. Y eso, ahora sí me va a dar, ahora sí puedo decir que entre menos 1 y 0 la función siempre es x más 1, así que acá puedo poner x más 1. Y entre 0 y 1 la función es un cuarto, salvo el 0 que no me importa, así que acá puedo poner un cuarto. Me queda la integral entre menos 1 y 0 de x más 1, diferencial x, más la integral entre 0 y 1 de un cuarto. Les dejo para que hagan como ejercicio esto, pero si se fijan en términos gráficos, esta integral tiene que dar un medio y esta integral tiene que dar un cuarto, así que esto va a ser 3 cuartos. ¿Sí? Hagan las cuentas a ver si llegan al resultado para repasar un poco, pero esa probabilidad daría 3 cuartos. Y así es como se usa la densidad para calcular probabilidades. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver simplemente cómo, vamos a ver ahora cómo usamos la densidad para encontrar la función de distribución. Si es que la quisiéramos encontrar, podemos usarla también integrando. Entonces, recapitulando, tenemos esta función de densidad de una variable aleatoria x que es continua, pero esa variable x también tiene una función de distribución. Toda variable aleatoria, sea del tipo que sea, tiene una función de distribución. ¿Cómo busco esa función de distribución si conozco la densidad? Bueno, con la definición de densidad. Acuérdense que lo que dijimos es que una densidad, ¿sí? O sea, una función fx es una densidad de la variable aleatoria si tiene esta propiedad, ¿sí? Cuando integro desde menos infinito hasta t a la función de densidad, lo que obtengo es la función de distribución, como con la variable t, ¿no? Entonces, esa misma definición me dice cómo se usa la densidad para buscar la función de distribución. Y entonces, empiezo a tener varias cosas para mirar acá. Una de ellas es que vuelvo a tener el mismo problema que antes. ¿Sí? La función f cambia, en este caso porque está definida por partes. Ojo, en este caso, si esto fuera una normal, por ejemplo, en la normal la densidad es mucho más simple en cierto sentido, y en otros no, pero la densidad es una cierta fórmula que vale en todo R. O sea que cuando uno dice la densidad de la normal, bueno, es 1 sobre raíz cuadrada de 2 por pi por sigma por e a la no sé cuánto. Después la vamos a ver. Es rebuscada la fórmula, pero esa fórmula vale en todo R, o sea que no hay que decir, no hay que definirlo como función por partes. Pero cuando la función está por partes, que de hecho ocurre mucho, de vuelta va a tener el mismo problema. Esta integral la voy a tener que separar. Pero ahora tengo otro problema. Es en cuántos pasos la separo, en cuántos términos la separo, en cuántos lugares tengo que cortar la integral. Porque ahora t no es un número fijo. Si yo estoy integrando entre menos infinito y 1, piensen un minuto, si acá en vez de decir t dijera 1, piensen un minuto cuántas veces tendría que cortar. Piénsenlo. Pongan pausa y les digo. Tendría que cortar, si voy desde menos infinito hasta 1, tendría que cortar en menos 1 porque cambia la definición, en 0 también porque cambia la definición, pero después esa definición hasta 1 se mantiene. Y si bien en 2 vuelve a cambiar la definición de la función, ahí ya no me interesa el 2. O sea que en realidad tendría que cortar en menos 1 y en 0. Ahora, si esa t fuera un número que está entre menos 1 y 0, solo tendría que cortar acá, en el menos 1. Y si fuese un número que está por encima del 2, tendría que cortar también en 0 y también en 2. Y si t fuese un número más chico que menos 1, si fuera entre menos infinito y menos 10 la integral, no tengo que cortar nada porque entre menos infinito y menos 10 la definición es siempre la misma. De hecho, es siempre 0, o sea que la integral va a dar 0. O sea que ahora tengo que ponerme a pensar en esos diferentes casos en los que si t está en este intervalo, o si t está en este intervalo, o si está en este, o si está en este. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo acá puse que en realidad va a tener una función, la función de distribución también la va a tener que poner como una función definida por partes y en 4 partes, ¿sí? Según cada uno de esos saltos. Vengo hasta acá, después otra parte va a ser en este intervalo, otro en este y otro en este. Y otro detalle es que si bien yo puse los signos siempre el igual de este lado y el estricto de este, para asegurarme la continuidad a la derecha, la verdad es que en este caso no importa, porque como justamente es una variable aleatoria continua, esta f tiene que ser una función continua. Si esta f me llega a ver discontinua, quiere decir que hice mal alguna cuenta. ¿Sí? Esta f tiene que ser continua, o sea que en realidad no hay tanto problema acá con cómo se define. Pero bueno, para no perder la costumbre de hacerlo siempre de manera que quede continua a derecha sin tener que pensarlo demasiado, puse de esta manera las desigualdades. Entonces vamos a hacer ese análisis. ¿Qué pasa? Primero, si t es más chico que menos 1. El primer caso, ¿sí? El caso que tengo acá.
Bueno, si t es más chico que menos 1 es muy fácil, si quieren piénsenlo un minuto, pero básicamente, si t es más chico que menos 1 no tengo que cortar nada, porque t va a ser un número por acá, y desde menos infinito hasta t la función siempre vale lo mismo, siempre vale 0, o sea que va a ser la integral desde menos infinito hasta t de 0, y esa integral da 0. O sea que hasta acá es fácil. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si t está entre menos 1 y 2 ahora? Segundo caso. ¿Qué pasa si tenemos t entre menos 1 y 2? Bueno, en ese caso, ahora sí, la t va a ser un número que está por acá, va a estar entre menos 1 y 0, quise decir. La t va a estar por acá, entre menos 1 y 0, y si está por ahí, yo sé que sí o sí voy a tener que cortar en menos 1. Después, desde menos 1 hasta t, la definición siempre va a ser x más 1. Y después ya no me importa porque igual el t no llega a ser 0. Pero este análisis caso por caso lo tengo que hacer. No me queda otra. Y por eso la función f, la función de distribución, la f mayúscula, me va a quedar también una función definida por partes. Entonces, ¿cómo va a ser en este caso? Bueno, yo sé que desde menos infinito hasta t, en el medio está el menos 1 en este caso. Así que tengo que separar en menos 1. Va a ser la integral desde menos infinito hasta menos 1, para la función, más la integral desde menos 1 hasta t. Esté donde esté, el t puede estar muy cerca del menos 1, muy cerca del 0, pero estamos en el caso en que está entre menos 1 y 0. En este intervalo, entre menos infinito y menos 1, ya sabemos que la función vale 0. Después uno en la práctica empieza a saltearse esta parte donde vale 0, ya lo omitimos, pero digo, al principio quiero hacerlo con mucho detalle para que se entienda bien porque lo hacemos así. Esto obviamente, esta integral me da 0, así que eso ya ni lo escribo. Y esta integral, que es entre menos 1 y t, es la integral de f. ¿Sí? F entre menos 1 y t, como t es un número entre menos 1 y 0, si no, no, pero como t es un número entre menos 1 y 0, entre menos 1 y t, la integral es básicamente, la función básicamente es esta recta, este tramo de recta, que es x más 1, así que lo que tengo que integrar es x más 1. Con diferencial x, no con la variable es la x. Entonces, ¿qué hago? Busco una primitiva, la primitiva va a ser x cuadrado sobre 2 más x. Una primitiva, obviamente, le podría poner más 5, pero no me importa, no me cambia nada, no tiene sentido. Y entonces eso lo evalúo entre menos 1 y t. Y entonces, ¿qué me va a dar? En t, evalúo en t, me va a quedar t al cuadrado sobre 2 más t. Y tengo que restarle la misma función, pero evaluada a menos 1. Menos 1 al cuadrado sobre 2 es un medio, y más menos 1, o sea, menos 1. Esto es menos un medio, menos un medio es más un medio, así que esto me termina dando t al cuadrado sobre 2 más t más un medio. ¿Sí? O un medio por t cuadrado más 2t más 1, como lo quieran escribir. Básicamente va a ser entonces t al cuadrado sobre 2 más t más un medio. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que la continuidad está bien, porque el límite por izquierda viene siendo 0, y en t igual a menos 1, esto es un medio menos 1 más un medio, que también es 0. O sea que está bien, me quedó una función continua. Después, si quieren, grafiquen. Esto va a ser una función que viene siendo 0. Después es el arco de una parábola, que habrá que ver exactamente qué forma tiene. Y después, bueno, habrá que ver cómo sigue. Pero el gráfico ese tiene que ser de una función continua, no queda otra, porque la variable aleatoria es continua y eso por definición significa que su función de distribución es continua. Veamos el caso entre 0 y 2. ¿Sí? El caso entre 0 y 2, ahora voy a borrar lo que no necesite. Vamos a dejar hasta acá, así me ahorro de escribir un poco. Aunque ahí es cuando uno normalmente la pifia, pero vamos a ver el caso entre 0 y 2. Si t está entre 0 y 2, está por acá, está en algún lugar del intervalo, ¿sí? Podría estar por acá, pero seguro que cuando vengo desde menos infinito, cambio en el menos 1 y cambio en el 0, y después voy hasta t y ya no vuelvo a cambiar porque no llego al 2. ¿Sí? Entonces, tengo que separar entre menos infinito y menos 1, que es donde la función vale 0,
entre menos 1 y 0, porque ahora ya no es entre menos 1 y t. Hasta el 0 llego, porque de hecho la t está más allá. Entre menos 1 y 0, que es donde la función vale x más 1. Y entre 0 y t, porque la t ahora está en este intervalo, entre 0 y 2. Pero tengo que hacer este análisis caso por caso, intervalo por intervalo. Entre 0 y t es donde la función vale un cuarto. O sea que en realidad, acá voy a hacer la integral de 0. Esta integral, la 0 ya ni la escribo. Acá voy a tener que integrar x más 1 en el intervalo menos 1 a 0. Y en el intervalo 0 a t, con t entre 0 y 2, es todo un tramo donde la función vale un cuarto. Así que lo que voy a, como este ya da 0 ni lo escribo, directamente puedo que es la integral entre menos 1 y 0 de x más 1, más la integral entre 0 y t de un cuarto. ¿Sí? Y esa integral, esa suma de dos integrales, bueno, esta en realidad es la misma que antes, pero para t igual a 0. Si quieren hagan la cuenta de vuelta, así practican un poco, pero en realidad esta cuenta ya la hice con un t genérico acá, o sea que si la hago para t igual a 0 me tiene que dar lo que me dio antes con t igual a 0, que es un medio, porque 0 más 0 más un medio. O sea que el primer tramo da un medio, y la segunda integral me da un cuarto por x, evaluado entre 0 y t, que es un cuarto t sobre 4. ¿Sí? Hagan la cuenta, chequen, esto da un medio más t sobre 4. ¿Sí? Y ahora les preguntaría, ¿qué les parece que va a pasar acá? ¿Sí? Ya no acumulo más, esa densidad me dice que ya no acumulo probabilidades. O sea que acá debería haber llegado a un cierto valor. De hecho, fíjense a qué valor llegué. Esto acá me quedó medio mezclado, pero es un medio más t sobre 4. No, perdón, así. La arruiné ya. Vamos a ponerlo bien. T sobre 2, un medio, y acá es un medio más t sobre 4. Ese un medio más t sobre 4, si evalúo en t igual a 2, que es donde termina, ¿cuánto llevo acumulado ahí? Un medio más 2 cuartos. Un medio más un medio, 1. O sea que ahí ya llegué a acumular 1. Como esto es una función de distribución, no me queda otra que a partir de ahora, si ya vale 1, acuérdense, no puede ser más que 1, porque es una función de distribución, no puede decrecer porque es una función de distribución. Esto seguro es 1. Ahora les digo cuál es la cuenta que hay que hacer y háganla para chequear, pero en realidad es la cuenta que ya hicimos, que es que toda la integral termina dando 1. No siempre en algún momento las funciones de distribución valen 1, insisto, el otro día les dije que a veces puede ser que uno tenga como una asíntota en t igual a 1, pero que nunca llegue a valer 1. Pero en este caso sí, a partir de un momento llega a valer 1 y queda constante. Y en ese caso, lo que me queda es que la integral da 1. ¿Y cómo sería en este caso? Bueno, básicamente, para el caso t mayor o igual a 2, en realidad la t está acá, o sea que tengo que cortar también el 2. Va a haber un término más en esta cuenta. Acá va a decir, lo voy a anotar para que les quede, para el caso t mayor o igual a 2. Acá ya va a decir 2, o sea, porque esta integral donde vale un cuarto va a ir desde 0 hasta 2. Y me va a faltar un término más. El término entre 2 y t, porque la t ahora está en este intervalo. ¿Pero qué le pasa a ese término? Piénsenlo. Bueno, es otra de las partes, ya, si la t está acá es otra de las partes donde la función vale 0, y entonces esta integral da 0. O sea que en realidad es esta integral más esta y eso termina dando 1. Hagan la cuenta para chequearlo, pero en realidad queda claro cuando uno ve lo que quedó acá. Lo último, ¿sí? Vamos a chequear qué pasa al revés. Es decir, supongamos que yo supiera que x es continua y que tiene densidad, que es absolutamente continua, pero que lo que me dan es la función de distribución. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo habría podido ser para llegar a la función de densidad. Vamos a ver entonces, finalmente, conociendo la función de distribución, ahí la traté de poner un poquito más clara la fórmula, ¿cómo puedo hacer para buscar la función de densidad? ¿Sí? Y ya dijimos, como derivando. Pero esto tiene algunos detalles. En realidad, si uno mira, yo acá hice un gráfico aproximado para que también vean cómo es cómo sería el gráfico de la función y también pueden entender un poco la relación, ¿no? Fíjense que acá vengo en 0, por eso viene 0, pero acá empieza a crecer la densidad, por eso la función de distribución también empieza a crecer, y de hecho crece cada vez más rápido, como una parábola. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más densidad. Cuanto mayor es la densidad, más rápido acumulo probabilidad. ¿Sí? En un intervalito chiquitito, si la densidad es muy baja, acumulo poca probabilidad, pero si la densidad es muy alta, aunque el intervalo sea muy chico, puedo acumular mucha probabilidad. Por eso, la densidad puede ser un número mayor a 1, porque en realidad es algo así como una especie de probabilidad promedio, ¿sí? Como probabilidad por unidad de x, ¿sí? Solamente que en forma
aproximada cuando uno toma intervalos muy chicos. Después, de hecho, en algún momento vamos a ver de vuelta la interpretación de la densidad bien clara, y es eso, es como en el límite cuánto acumulo por cada unidad de intervalo, por cada intervalo de unidad, podríamos decir, cuánto acumulo de probabilidad, pero solamente que en intervalos muy chicos. ¿Sí? O sea, una densidad de 200 significa algo así como que por cada 0,01 acumulo 2 de probabilidad, lo cual no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en realidad seguramente esa densidad de 200 solamente ocurre en intervalos muy, muy chicos. ¿Sí? Pero sí me diría que en un intervalo no de un centésimo, sino de un milésimo, acumulo 0,2 de probabilidad en promedio. Después en algún momento vamos a volver sobre esa interpretación. Pero básicamente acá la densidad baja de golpe. Fíjense que las densidades no tienen por qué ser continuas, sí las funciones de distribución de las variables continuas. Y entonces ahí la densidad empieza a crecer, pero más despacio de lo que venía creciendo, con menor pendiente. Y de hecho eso ya tiene una consecuencia. En este punto donde la pendiente es como que cambia de golpe, en ese punto la función de distribución no va a ser derivable. Tampoco lo va a hacer acá, que vendría con pendiente un cuarto, si se fijan, y después sigue con pendiente 0. Ese es otro punto, lo que se llama un punto anguloso del gráfico. ¿Sí? Ahí tampoco la función es derivable. También podría no haber sido derivable en la menos 1. Resulta que lo es. Si uno hace el análisis, por definición, tomando derivadas por izquierda y por derecha, da que la derivada en menos 1 existe y es 0. Pero en general, en los puntos donde cambia la definición de la función, es muy fácil que la función no sea derivable, porque engancho dos pedazos y si se enganchan en un ángulo, la función es derivable. O sea que en realidad, sin hacer ninguna cuenta, yo solamente puedo estar seguro de que la función es derivable entre menos infinito y menos 1, pero abierto, o sea, para los x menores a menos 1, vamos a ponerlo bien. También como es una función cuadrática, puedo estar seguro que es derivable entre menos 1 y 0, pero abierto. En el menos 1 no sé si es derivable, tengo que hacer un análisis que si lo hago en este caso me da que sí es derivable, pero si no hago ese análisis no estoy seguro de que donde se enganchen en forma de que tengan la misma pendiente por izquierda y por derecha, las rectas tangentes. En el 2 podría no ser derivable, y en el 0 también. O sea que puedo estar seguro que entre 0 y 2 es derivable, porque es una función lineal, y las funciones lineales son derivables, y que entre 2 abierto más infinito es derivable porque es una función constante. O sea, yo podría derivar la función de distribución, pero en intervalos abiertos. Podría no haber derivada en menos 1, en 0 y en 2, y de hecho en 0 y en 2 no hay derivada. En menos 1 sí, pero implica hacer otro cálculo llegar a que esa derivada existe y es 0. No es simplemente derivar las funciones. Entonces, uno va a poder derivar la función de distribución. Para los menores a 1 es la derivada de 0, que es 0. Para los que están entre menos 1 y 0 es la derivada de t cuadrado sobre 2 más t más 1 medio, que es 2t sobre 2, o sea, t más 1. Yo la voy a escribir con x porque quiero que la función de densidad me quede escrita con x, pero insisto, cambiar la variable no es un problema, no genera ningún inconveniente. Así que en vez de t más 1 voy a escribir x más 1. Entre un medio y entre 0 y 2 va a ser la derivada de un medio más t sobre 4, que es un cuarto. Ahí no tengo que cambiar, desapareció la variable, así que no tengo que cambiar nada. Y para los mayores a 2 es la derivada de 1, que es 0, de vuelta. O sea que me queda, si se fijan, es sospechosamente parecido a la función de densidad original. Y sí, esa es la función de densidad. ¿Cómo encuentro una densidad para variables absolutamente continuas? Cuando tengo una función, partiendo de una función de distribución, derivando, exactamente. Ahora hay un problema, yo les dije que las funciones de densidad son funciones que están definidas sobre todos los números reales. Y esta función no está definida en todos los números reales. ¿Qué valor toma esta función? ¿Qué valor va a tomar la densidad en menos 1? ¿Qué valor va a tomar en 0? ¿Qué valor va a tomar en 2? Piensen un poco todo lo que dije antes. Le puedo poner el valor que se me ocurra. ¿Sí? Si quiero ponerme creativo, puedo inventar valores y decir que en menos 1 valga pi, que en 0 valga e y que en 2 valga e elevado a la pi. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿se entiende? No hay ningún problema con eso. Obviamente no me voy a poner demasiado creativo y lo más fácil va a ser que en menos 1 valga 0 o valga lo que vale acá, que también es 0 en este caso. Que en 0 valga 1, que es lo que valdría acá, o que valga un cuarto. ¿Sí? O sea, voy a poner el igual en algún lado. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner acá y acá, y acá. Y listo, ya está bien definida. Pero cómo lo definan esos puntos no importa, porque incluso si se me ocurriera cambiar otros puntos tampoco importa. ¿Tendría una densidad distinta? Sí, pero seguiría siendo una densidad. O sea que, para generalizar la idea, como dada una función de distribución
obtengo una función de densidad si es que la variable es absolutamente continua, derivando en todos los puntos donde se pueda derivar o donde esté seguro que hay derivada, porque de hecho, si bien en 0 existe en -1 existe la derivada, tampoco es un problema, o sea que ni me gasto en ponerme a ver si existe la derivada. Directamente en estos puntos donde cambia la definición, asumo que podría no existir, derivo en los intervalos abiertos y después simplemente completo la definición en los puntos que faltan como quiero, que la manera más cómoda es simplemente agregar los iguales en algún lugar para que estén considerados el -1, el 0 y el 2. Y con eso yo tengo una densidad. ¿Estamos de acuerdo? Que fíjense que puede ser la misma o no en función de si puse los menores iguales en los mismos lugares o no. En este caso no, porque acá en 2 vale un cuarto y acá en 2 vale 0. ¿Sí? Pero no importa, digo, las dos son densidades, las dos funcionan. ¿Sí? Dos funciones de densidad pueden ser distintas y ser las densidades de la misma distribución, de la misma variable. De hecho, después cuando hablemos de distribuciones bivariadas, en la práctica 2, eso va a tener alguna implicancia, va a haber que tener en cuenta esos detalles, pero es importante que se acostumbren a esta ambigüedad que tiene la distribución de las densidades. Por hoy estamos. En la clase que viene vamos a hablar de esperanza, varianza, definir qué son los momentos y todas esas cosas que después nos van a permitir ya pasar al primer tema que es propio de la materia, que es el de la función generada de momentos, que bueno, ya van a ver de qué se trata. Espero que estén bien y bueno, nos mantenemos en contacto.